La verdad que es todo como un juego de palabras que puede llegar a complicarse de una manera importante y se puede hacer un matuto en la cabeza. Entonces, por eso vamos a ver un esquema que representa todo lo que estamos viendo. Por una parte eso. Y por otra parte, recuerdan que ayer iba a comenzar la clase, se me cortaron, se me cerraron todas las pestañas, abrí otra que al final no era Canva, y abrí un archivo que no tenía que abrir. Les di una clase salteada, o sea, me salté una clase. No importa porque básicamente es, si bien es la continuidad de lo que vamos a ver ahora, es lo mismo, es como un módulo completo, pero nos salteamos un módulo. Entonces por ahí nos quedó una pata ahí colgando. Vamos a ver ahora, tratar de terminar con todo esto y le vamos a dar un poquito de orden. ¿Les parece? Ya van a ver que cuando veamos el esquema se aclara un poco esto de los conceptos y se ordena, porque la verdad que es planes, programas, programa, es todo una combinación de palabras que se puede llegar a complicar. Entonces, mientras se van incorporando más chicos, voy a presentar. Ahí estamos. Es complicado de mirar, así que me imagino después para estudiarlo. No hay que estudiarlo, pero sí hay que darle un orden para que más o menos tengamos en mente de qué estamos hablando. Entonces, para los chicos que se van conectando, les decía que ayer, con esto que se me cerró las pestañas y se me volvieron a abrir, les presenté una presentación que era la posterior, o sea, me salté una clase. Ahora vamos a retomar con la anterior, pero vamos a ver que no afectan mucho porque de todas maneras, si bien es la continuidad de lo que vamos a ver ahora, es como el módulo, todo el módulo que vimos no está descolgado, ¿no es cierto? De todas formas, lo vamos a repasar, vamos a terminar el módulo que correspondía ver ayer y vamos a repasar el módulo que vimos ayer, que como les digo, me lo salté. Bueno, vamos con la presentación. ¿Qué vemos acá? Vemos la representación de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver en esta parte del cursado. Por una parte, hablamos del Comité Hospitalario de Emergencias. ¿Recuerdan que había que conformar un comité? ¿Y qué características? ¿Recuerdan qué características tenía que tener este comité? ¿Quién lo conformaba? Tenía todas las áreas, la mayoría de las... Desde el director del hospital, ¿sí? Justamente, los jefes de los principales servicios, estaba incluida la parte que nos iba a tener que financiar, la gente que iba a poner el dinero, los quirófanos, servicio de cirugía, servicio de guardia, por supuesto, seguridad, como decía el compañero Jonathan. Entonces, se conformaba un comité hospitalario que tenía responsabilidades y que tenía un respaldo, ¿no es cierto? Como decíamos, no era un grupo de personas que se iba a poner a tomar decisiones sin el respaldo correspondiente. Dado que empieza con la dirección y de dirección para abajo, tienes el respaldo, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer este comité hospitalario? Se iba a poner a planificar. Porque como vamos a ver enseguida, el comité hospitalario conforma el nivel estratégico. Determina cuáles son las estrategias. ¿Y qué planifica? Hace planeamiento, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir planificación. Y planea tanto la respuesta hospitalaria a las emergencias como el plan hospitalario de recuperación
o el plan hospitalario de reducción de riesgos. Entonces, el comité hospitalario, lo voy a subir al Classroom todo junto ahora. Me pregunta Josué si está en el Classroom, lo voy a subir todo junto. Entonces, retomando, este comité hospitalario, bueno, bienvenidos a los chicos que vienen llegando. Les repito, les hago un resumen de lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Entonces, este comité hospitalario, ¿qué se pone a hacer? Se pone a planificar, planea. Y planea desde el nivel estratégico. Determina las estrategias para después actuar. Pero es el nivel más alto. El planeamiento puede ser tanto en la reducción de riesgo, el planeamiento para la respuesta. La reducción de riesgo está antes, durante o después del evento. Antes, bien. El plan hospitalario de reducción de riesgos está antes del evento. El plan hospitalario para la respuesta está durante el evento. Y el plan hospitalario para la recuperación está luego del evento. Entonces, todo esto, en estos tres sectores, planifica el comité hospitalario. ¿Y lo hace solo? No. Está conformado, dijimos, por todos los actores del hospital. Planifica y hace programas. Programas de reducción de riesgo, programas de gestión de la emergencia y los desastres y programas de gestión de la continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Sobre lo que más hemos trabajado es sobre lo que está adentro de este recuadro. Aunque la gestión de riesgo la hemos visto y la vamos a seguir viendo, lo que más estamos viendo en estas clases es esto, lo que hacemos como respuesta a la emergencia y desastres. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Genial. Entonces empezamos a trabajar sobre el planeamiento hospitalario para la respuesta a las emergencias de salud y desastre a través de programas de gestión de emergencias y desastres y a través específicamente del plan hospitalario de respuesta. Este plan hospitalario de respuesta tiene dos niveles de acción. Por una parte, un nivel estratégico, y como dijimos, ¿quién conformaba el nivel estratégico? El comité, que es el que decide las estrategias, por eso es un nivel estratégico. Dice cómo van a ser las cosas. El que piensa. Entonces el comité es el que piensa. Pero después tenemos el otro, el que actúa, es el nivel táctico. Entonces el plan hospitalario de respuesta está dividido en dos. Un nivel estratégico, conformado por las ideas del comité, y un nivel táctico que tiene que ver con la acción. ¿Sí? En este nivel táctico ya se va a determinar cómo y quién hace las cosas. ¿Sí? Entonces, este nivel táctico, a su vez, está dividido en dos. Por una parte, uno, como dice acá, el sistema de comando de incidentes para hospitales, y por otra parte, como nivel táctico, el comando operativo en emergencias. Lo que vimos ayer era un poco de esto, el sistema de comando de incidentes para hospitales. ¿Y qué hace el sistema de comando de incidentes para hospitales? Analiza el riesgo hospitalario. El análisis de riesgo hospitalario para determinar el índice de seguridad hospitalario, ISH es el índice de seguridad hospitalario, es un número que nos va a decir qué tan seguro es nuestro hospital. Y para sacar este número hace falta un libro entero. O sea, ¿lo vamos a hacer nosotros? No lo vamos a hacer nosotros. Les voy a mostrar en algún momento cuál es el formulario completo para realizar el índice de seguridad hospitalaria, y es como si les dijera 500 preguntas o 500 aspectos que hay que valorar en el hospital para determinar cuál es su índice de seguridad y para determinar o analizar el riesgo hospitalario. Esto nos va a dar un número, a ver si el hospital es seguro o si el hospital es inseguro. Pero más allá de esto, entonces dijimos que en el nivel táctico, a través del sistema de comando de incidentes, hacía por una parte análisis de riesgo y por otra parte las funciones para la respuesta. Dentro de las funciones para la respuesta,
estaba la función de mando, la función planificación, la función operaciones, logística, administración, seguridad, información, enlace. Todas estas funciones tenían que quedar establecidas y teníamos que ver qué funciones, no quiero decir qué funciones, teníamos que ver cuáles eran las obligaciones que tenía cada una de estas funciones, ¿cierto? Cuáles son los aspectos que le incumbían, o que le incumben. Ayer algo vimos de esto. Yo ayer cuando les iba dando la clase decía, pero esto está incompleto, claro, porque me faltó la clase que vamos a ver ahora. Entonces, dijimos que el plan hospitalario de respuesta trabaja en dos niveles, nivel táctico y nivel estratégico. En el nivel táctico lo hace a través del sistema de comando de incidentes, analizando el riesgo y determinando las funciones para la respuesta. Justamente es determinar qué obligaciones tiene cada una de estas funciones y finalmente realizando lo que son los subplanes de contingencia, ¿sí? Procedimientos y protocolos, que todo esto tiene que ver con la documentación. Subplanes de contingencia, procedimientos y protocolos son los documentos que son el producto final. Perdón, estaba viendo un mensaje. Entonces, los subplanes de contingencia, los procedimientos y los protocolos son el producto final del trabajo del nivel táctico, ¿sí? Y además, el nivel táctico tiene otro aspecto que es el comando de operaciones en emergencia. Más o menos entendemos cómo entra uno de los aspectos adentro de otro aspecto, planes, niveles y funciones. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe. Buenísimo. Todo esto que vemos, que no deja de ser importante, ¿no es cierto? Porque nos permite interpretar cómo es la organización del comité y la respuesta que pretende dar el comité. Ahora los vamos a ir desglosando en cada una de sus partes, ¿sí? Este módulo 2 es el que me salté ayer, pasamos al módulo 3. Veníamos, ¿se acuerdan que vimos esto? Otros planes de emergencia. Antes son los planes de reducción de riesgo, planes de preparación. Durante, los planes de respuesta y planes de contingencia o subplanes de contingencia. Y luego los planes de recuperación. Esto era lo último que habíamos visto en la clase anterior. Hablamos de que era un plan de contingencia. Son los planes de respuesta ante cada una de las amenazas identificadas. Pueden haber varios planes de contingencia si se determinan varias amenazas. Y los planes de recuperación están diseñados para volver a la normalidad y rehabilitar los servicios luego de pasada la emergencia. Esto que vimos ahora, y seguimos con el módulo 2, planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Situación, propósito, alcance y objetivos del plan hospitalario. Si volvemos atrás, este es el plan hospitalario de respuesta al que le vamos a determinar el propósito, el alcance y los objetivos. ¿Sí? Contenido, análisis de riesgo, escenarios de emergencias, propósito, alcance y objetivos del plan hospitalario. ¿Qué se acuerdan del riesgo? Ya habíamos hablado del riesgo. Como dice acá, que es una combinación de la probabilidad de que se produzca un evento, ¿sí?, determinado por una amenaza natural y sus consecuencias. Si analizamos el riesgo de tsunami, ¿qué probabilidad hay de que ocurra acá? Muy baja, ¿sí? Justamente. Perdón, voy a subir el volumen. Ahí está. Entonces, en el análisis de riesgo íbamos a analizar por una parte las probabilidades de que se produzca ese evento y ver cuáles serían sus consecuencias. Entonces incluye identificar y valorar las amenazas, valorar el impacto
y estimación del nivel de riesgo. Ahora vamos a ver cómo valoramos el impacto y cómo estimamos el nivel de riesgo que tiene nuestra institución. En este análisis vamos a ver que tenemos que ir una por una viendo cuáles son las amenazas que tenemos y para cada una de esas hacer el análisis de riesgo, ¿sí? Por una parte, se identifican y valoran las amenazas, ¿sí? Para determinar el nivel de la amenaza. Y el nivel puede ser alto, medio o bajo, ¿sí? De acuerdo a las probabilidades de que ocurran. Sismos, como dijimos, tiene un nivel bajo, medio o alto de que ocurra. Alto. Erupciones volcánicas. Medio. Yo creo que medio. Desplazamientos. Alto. Yo diría que medio también, no recuerdo cuándo fue, porque ya vamos a ver que para determinar esto tenemos que ir a la historia. Yo no recuerdo cuándo fue el último deslizamiento de tierra, pero sí recuerdo cuándo fue el último viento sonda fuerte. Entonces me parece que si vamos a ver el riesgo del viento sonda va a ser alto, porque ocurre muchas veces, hay mucha probabilidad de que ocurra. Yo recuerdo cuándo fue el último, sin embargo un deslizamiento es medio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿deslizamientos serían los aludes? Sí, deslizamientos de tierra, sí, sí. El año pasado y el anteaño pasado tuvimos por acá arriba. En mi caso sería alto, porque todos los años. Es verdad, pero ¿determina múltiples víctimas o solamente te corta la ruta? No, corta la ruta nada más. Bueno, entonces justamente ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte del impacto. Si no crea víctimas y no te modifica demasiado la estructura, vamos a ver que eso tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ah, listo. Gracias, profe. Bien, entonces estamos identificando y valorando las amenazas para determinar un nivel de amenaza alto, medio o bajo. Además, tenemos que valorar el impacto. El impacto, habíamos dicho que se obtiene del índice de seguridad hospitalaria. No nos volvamos locos con esto porque, como les dije recién, el índice de seguridad hospitalaria era muy difícil de obtener. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Yo les voy a dar los formularios, si alguien lo quiere hacer, lo hace, pero generalmente o lo hace todo un equipo, ¿no es cierto?, de seguridad e higiene. Por ahí es mucho trabajo para nosotros y también escapa un poco a lo que son los objetivos de este curso. Pero para que sepan, un montón de cosas para tener en cuenta para determinar el índice de seguridad hospitalaria. Entonces, nos va a dar un índice alto, medio o bajo, y el impacto va a estar determinado por eso. Si somos muy inseguros, el impacto va a ser muy alto, y si somos muy seguros, el impacto va a ser bajo. Y luego, en una combinación entre las probabilidades de que ocurra esa amenaza y el impacto, que el impacto, como dijimos recién, tiene que ver con el índice de inseguridad hospitalaria, vamos a determinar la estimación del nivel de riesgo. Para una amenaza muy alta, por ejemplo, ¿qué amenaza muy alta habíamos dicho? Sismos. Sismo o viento sonda, quedémonos con viento sonda. ¿Cómo está preparado nuestro hospital? ¿No es cierto? ¿Cómo sería el impacto del viento sonda en nuestro hospital? ¿Qué les parece? Yo creo que exactamente. No trabajamos en hospitales de carpa y me parece que exactamente. Por ahí bastaría con crear las alertas correspondientes para que se cierren las ventanas, que no azoten las ventanas, que no se rompan vidrios, poda de árboles que hayan alrededor para que no nos rompan. Pero me parece que
el impacto puede ser entre medio y bajo, dependiendo de las condiciones. Por ahí, si es en el medio de la montaña, puede llegar a ser alto. No sé si alguna vez alguien estuvo, cuando dicen sonda entre cordilleras, no sé si alguien los agarró. Bueno, a la gente de allá seguro que sí, pero a mí me pasó y es muy diferente. Sí, porque hay mucho desprendimiento de rocas, por ejemplo, si van justo en la ruta. Exactamente. Nosotros pasamos Potrerillo y habían dicho viento sonda, y cuando quise, yo digo, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, nos volvimos con los vidrios rotos, un desastre. Realmente creo que ahí podríamos decir que el impacto es muy alto, porque es diferente, no es el mismo viento sonda que tenemos acá. También en el sur, que me parece que en el sur, en algunos sectores, que hay más llano, o sea, que baja de la montaña con más fuerza. Por ahí acá lo recibimos de otra manera, el viento sonda. Entonces el impacto puede subir un poquito dependiendo también del índice de seguridad hospitalaria, pero podría llegar a ser muy alto. Entonces la combinación entre esta amenaza y la inseguridad, es decir, entre la probabilidad del impacto, nos va a dar la estimación del nivel de riesgo. ¿Y cuáles son los efectos? Vamos a tener, como vimos ayer también, comenzamos a ver esto, ¿cuáles son los efectos de estas amenazas? Vamos a tener efectos sobre la población y vamos a tener efectos sobre el funcionamiento del hospital. ¿Sí? Habíamos dicho, por ejemplo, que una epidemia de cólera iba a tener alto efecto en la población, una epidemia de cólera, de COVID, de lo que sea, alto efecto en la población, mientras que en el funcionamiento del hospital ediliciamente no lo iba a afectar, pero nos iba a saturar. Entonces, los efectos que están divididos en la salud de la población y en el funcionamiento del hospital tiene que ver con las víctimas fatales y no fatales por lesiones traumáticas, enfermos y fallecidos por brotes epidémicos y problemas de salud mental. Y en el funcionamiento del hospital tenemos que considerar la saturación de los servicios críticos, la disponibilidad total o parcial del edificio, como podría ser en el caso de un terremoto, interrupción de los servicios básicos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que normalmente nos íbamos a quedar sin teléfono? También nos podíamos quedar sin luz o sin energía eléctrica, sin gas, bueno, esos servicios básicos, limitación de acceso y comunicaciones, dependiendo de la ubicación del hospital. En nuestro caso, el Hospital Central está a 100 metros de un zanjón y en caso de terremotos, los puentes se podrían llegar a caer y podríamos vernos limitados en el acceso al hospital. Justamente, incluso tenemos el río Mendoza ahí al medio con el puente. Sí. Los efectos sobre el funcionamiento del hospital, bueno, hay que tener en cuenta todos estos aspectos, no olvidarnos de ninguno. Y el de la limitación de acceso es importantísimo. Y finalmente, el agotamiento del stock de medicamentos e insumos. Entonces tenemos que prever que vamos a tener una alta demanda, entonces vamos a tener que tener de alguna manera un stock aumentado, ¿sí? Y este es el ejemplo de una matriz resumen de lo que venimos viendo. La amenaza, signo. Probabilidad alta, el impacto medio, el nivel de riesgo es alto, los efectos, víctimas, daños en la edificación, sobredemanda de atención y recursos para responder, un plan de evacuación, procedimientos de triage, área de triage, maletín de triage. Esto quiere decir más recursos materiales, es decir, más medicación, más máscaras de oxígeno, todo esto que nos va a saturar el servicio. Epidemia de influenza, la probabilidad es media, el impacto es medio, el nivel de riesgo es medio. Entonces, entre probabilidad e impacto, veíamos que si los dos son medios, entonces el nivel de riesgo iba a ser medio. Para el caso de la epidemia de influenza, el nivel de riesgo es medio. ¿Cuáles van a ser los efectos? Enfermos, ausencia de personal, agotamiento de stock.
Vemos que acá no hay daños en la estructura, es lo que veíamos recién. ¿Y qué recursos vamos a tener? Bastante parecido, procedimientos de triage, elementos de protección personal, áreas de aislamiento y entrenamiento del personal para una situación nueva, como cuando pasó con el COVID. Disturbios sociales, otra situación posible. Probabilidad alto. ¿Con qué tiene que ver que sea la probabilidad alta en nuestro caso? A ver, tal vez si viviéramos en, no sé, en Suiza, la probabilidad sería muy baja. Pero en nuestro caso, con el clima social que hay, con, no sé, mucha pobreza, entonces por eso han puesto probabilidad alta. El impacto es medio, con las consecuencias negativas, y el nivel de riesgo, por lo tanto, es alto. ¿Cuáles van a ser los efectos? Muchas víctimas, limitaciones de acceso al hospital, que pueden haber rutas cortadas, problemas de abastecimiento de insumos. Como ya ha pasado, rutas cortadas, los supermercados cerrados, entonces no solo insumos médicos, con mucha más razón, los camiones no pueden llegar. Entonces, ¿qué necesitamos? Recursos del plan de seguridad, procedimientos de triage, procedimiento para compras de emergencia. Esta parte de los recursos es lo que nos importa a nosotros. Tenemos que planificar los recursos extra que vamos a necesitar en el caso de estas situaciones. Escenarios de emergencia. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a estudiar cada uno de estos posibles escenarios. Como vimos acá, después de este resumen de matriz, todo esto es un escenario. Un escenario sismo, un escenario influenza, un escenario de disturbios sociales. Cada uno de estos escenarios deben ser estudiados. La respuesta hospitalaria requiere el diseño de los escenarios de emergencias, que se construyen según las amenazas, las vulnerabilidades y la capacidad. Para construir los escenarios es importante organizar la información del análisis de riesgo con los resultados del índice de seguridad hospitalaria e información disponible sobre eventos anteriores o modelos de proyección. Justamente les decía yo recién que la probabilidad de que ocurra o no tiene que ver con la historia. Si nunca pasó acá, posiblemente nunca pase. Entonces, voy a gastar tiempo en hacer un plan o un escenario de emergencia para tsunamis y la verdad que no lo voy a hacer. Justamente porque la información disponible sobre eventos anteriores me dice que acá no hay tsunamis. Revueltas sociales hay y hay. En el 2001 se cortaban las calles, los supermercados no abrían, se cortó la cadena de distribución porque los camiones no llegaban, no había producción. Entonces, eso es diferente, es un escenario posible. Lo mismo los temblores, los sismos o el viento sonda, que es lo que hablábamos. Erupciones volcánicas han habido y han habido importantes, entonces lo tenemos que considerar. Deslizamientos de tierra, lo mismo. Entonces tenemos que organizar toda esta información de acuerdo a todos los datos que hemos recolectado. Entonces el riesgo u ocurrencia de un evento natural o provocado por el ser humano, dijimos que podía tener efectos en la estructura y efectos en la salud de las personas, ¿sí? Si hay efectos en la edificación, es acá. Si no hay efectos en la edificación, es acá. Entonces, un evento sin riesgo se registran, un evento sin efectos, un evento con efectos se registra daño a los componentes estructurales y no estructurales del hospital. Se mantiene la continuidad operativa de los servicios críticos, pero se interrumpe la continuidad operativa de otros servicios. ¿Cuándo no se interrumpe? Cuando no se registran daños, siempre no se va a interrumpir. Pero cuando se registran daños, puede interrumpirse o puede no interrumpirse. ¿Sí? Entonces, el evento puede provocar daños en la edificación y daños en la población, en la salud de las personas. ¿Y cuáles son las opciones posibles? Que haya o que no hayan daños y que se interrumpa o que no se interrumpa la continuidad operativa de los servicios. ¿Sí? Lo mismo con los efectos en la salud de las personas. Puede no afectar a la salud de la población o puede afectar. Y en el caso de que afecte a la salud de la población,
puede generar sobredemanda o no generar sobredemanda. Todo esto es el comienzo del estudio de los escenarios de los escenarios de los eventos que vamos a estar estudiando. Continuamos. ¿Qué tienen que tener? ¿Cuál es el contenido del escenario de emergencias? Ante una amenaza, ya sea natural o provocada por el ser humano, tiene que tener una breve descripción, es decir, ¿de qué se trata? Si yo voy a hacer una descripción de viento sonda, Susana empezó a compartir, perdón. Susana Olivera. A ver. ¿Ven mi pantalla, chicos? No, no se ve. Ahora no. Susana, ¿puedes dejar de compartir? No, profe, no se ve. Yo sí la veo. Sí, a mí me sale en la pantalla de Susana, que me parece que está tratando de salir, pero no puede. No se ve. Yo no la puedo eliminar. No, Susana, si podés, cortar la llamada y volver a entrar. Cortar el Meet, salí del Meet, porque aún no ha salido del Meet. A mí lo único que me permite es bloquearla, pero no la quiero. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Sí, la tuve que cortar. Bueno, perdón. Entonces, el contenido del escenario de emergencias, ¿qué va a tener? Una descripción de qué se trata el escenario de emergencia, cuál es la amenaza, ¿sí? Entonces, si hablamos de viento sonda, tenemos que decir qué es el viento sonda. Un viento cálido, fuerte, que sopla, que baja del oeste, bueno, toda esa descripción. ¿Cuál es el lugar esperado de ocurrencia, las características y forma de presentación de la amenaza? Y en definitiva, determinar el nivel de riesgo. Luego, las consecuencias para la salud de la población, efectos directos en la amenaza en la población que está en el área de influencia del hospital, estimación del número y características de las víctimas que llegarán al hospital en un caso de emergencia, ¿no es cierto?, de un evento masivo. Y las consecuencias en la continuidad operativa del hospital, que dijimos que podía haber o no, o podía no haber consecuencias en la operatividad del hospital, dependiendo de la demanda. Tal vez la demanda no satura el hospital y no interrumpe el normal funcionamiento. Daños en la edificación, si hay o no, afectación de la organización, efectos en la continuidad operativa de los servicios de urgencia, asistencia crítica y los servicios esenciales de apoyo. Toda esta descripción tenemos que hacer para cada escenario de emergencia. Entonces, ante cada amenaza vamos a hacer este escenario de emergencia. Ejemplo, escenario, tsunami. En un ejemplo imaginario, hospital costero, dice, ¿qué es un tsunami? Es una ola de grandes dimensiones originada cerca de la costa por un sismo o erupción volcánica submarina que puede desplazarse a una velocidad, bueno, la descripción de qué es un tsunami. Consecuencias en la población y consecuencias en la continuidad operativa del hospital. Víctimas con traumatismo severo, desesperación, pánico, pacientes y transeúntes, interrupción de las vías de acceso. Todas estas son las consecuencias. Y en la continuidad operativa del hospital, elevado número de funciones, afluencia en masa de heridos, saturación de servicios, afectación de la infraestructura, porque puede ser afectada por el tsunami también, afectación del personal de salud, afectación de las comunicaciones e interrupción en la producción de los servicios. Esto sería más o menos lo que nos pasaría a nosotros en el caso de un sismo fuerte. Entonces vamos a tener muchas víctimas con traumatismo severo, desesperación, pánico. Muy parecido a lo que nosotros tendríamos en el caso de un sismo. Ejemplos: para un sismo, para una epidemia de influenza, y para disturbios sociales. Esta es la descripción. ¿Qué es un sismo? Evento que ocurre en la
costa central del país con destrucción de viviendas y colapso de las líneas de agua y alcantarillado. Nivel de riesgo alto, gran número de fallecidos y heridos llegan al hospital en las primeras 72 horas, generando sobredemanda de los servicios críticos. Se espera la salida de operación de la unidad de cuidados intensivos y la central de esterilización. Riesgos de daños no estructurales en el piso 5 de hospitalización. Bueno, este sería un escenario de emergencia para sismo y lo mismo hace para una influenza. La describe, es un evento que puede ocurrir entre los meses de junio y agosto, afectando a adultos mayores y niños. El nivel de riesgo es medio, se espera la llegada de enfermos, lo cual incrementa con el paso de los días. Se estima que el 20% sean graves y se espera ausencia de personal por enfermedad. Sin embargo, no hay daños estructurales. Disturbios sociales, lo describe, eventos generados por reclamos sociales con gran número de heridos en el centro de la ciudad y zonas periurbanas, nivel de riesgo alto, se espera la llegada de heridos a la emergencia del hospital, se afecta el acceso de los vehículos al hospital y, como habíamos dicho, se podría limitar el abastecimiento de insumos en caso de que por varios días se corten rutas y tengamos este tipo de situaciones. Esos son los escenarios de emergencia que vamos a tener que hacer dependiendo de dónde vivamos. ¿Cuál es el propósito, el alcance y los objetivos del plan de respuesta? Propósito: operacionalizar la respuesta de la institución ante emergencias en salud y desastres. Es decir, planificar. Y no solo planificar, sino que acá cuando dice operacionalizar, estamos hablando de interrelacionar esfuerzos, ¿no es cierto? Proporcionar los lineamientos generales para la organización de la respuesta, que es lo que decía, organizar la respuesta ante eventos naturales y causados por el ser humano, y establecer los procedimientos y asignar las responsabilidades para la respuesta del hospital. Todo esto vamos a buscar cuando hacemos un plan de respuesta. ¿Cuál es el alcance? Enfoque multiamenaza. El mismo plan de respuesta tiene que responder a diferentes tipos de amenaza. Después, en la particularidad de la amenaza, ¿cuál es el plan que va a ser particular para una amenaza? ¿Alguien se acuerda? De alguna manera, el plan hospitalario de respuesta es el plan general, pero el plan específico de respuesta ante una contingencia en particular, el plan de respuesta ante un evento en particular es el plan de contingencia, ¿sí? Entonces, el plan de respuesta hospitalaria es general, por eso dice que tiene enfoque multiamenaza. Cualquier tipo de amenaza sería resuelta por el mismo plan de respuesta. Pero si yo me voy a lo fino, a un evento en particular, ¿no es cierto?, a una amenaza en particular, ¿cómo la resuelvo esa amenaza? ¿A través de qué? A través del plan de contingencia, ¿sí? Entonces yo voy a tener un plan de contingencia en caso de tsunami, voy a tener un plan de contingencia en caso de terremoto, voy a tener un plan de contingencia en caso de revuelta popular. ¿Se entiende la diferencia de niveles, chicos? Si volvemos, permítanme volver varias. Acá. Sí, perfecto. Bien. ¿Dónde están los planes de contingencia? Son subplanes, ¿sí? Muy adentro del plan hospitalario de respuesta. El plan hospitalario de respuesta es general y se lleva a la práctica a través de subplanes que son específicos. Esta es la generalidad y esto es la específica. Incluso procedimientos y protocolos más específicos todavía, ¿sí? De lo más grande a lo más pequeño. Entonces, el alcance del plan hospitalario incluye un enfoque multiamenaza, niveles de emergencia, tenemos que determinar cuáles son los niveles de emergencia, vamos a verlo ahora, el ámbito geográfico o administrativo sobre el que tiene alcance, sobre el que se aplica este plan, capacidad de reacción rápida,
y servicios hospitalarios involucrados en la respuesta. Entonces, ¿esta respuesta qué va a tener? ¿A quiénes damos respuesta? ¿En qué nivel damos respuesta? Y va a ser multiamenaza, porque todavía no está específico general, ¿sí? Los objetivos: atender a los enfermos o las víctimas, brindar apoyo psicológico a las víctimas y personal del hospital, ampliar la capacidad de atención del hospital, facilitar la evacuación parcial o total del hospital, dependiendo del caso, ¿verdad? Controlar los posibles incidentes internos como incendios o fuga de materiales peligrosos, coordinar con otras organizaciones de la red de salud. Todo esto a través del plan hospitalario de respuesta. Entonces vemos que atender a los enfermos y las víctimas es solo una parte, porque el plan es general. ¿Y qué va a incluir? Además de atender a las víctimas, facilitar la evacuación si es necesario, controlar los incidentes internos y coordinar con otras organizaciones. Bueno, acá no sé si falta uno. Objetivos de aprendizaje: describir las responsabilidades en la respuesta hospitalaria, describir el proceso de activación del plan hospitalario de respuesta, explicar las funciones para la respuesta y detallar la organización hospitalaria para la respuesta. Ahora vamos a ver qué incluye el plan hospitalario de respuesta, ¿sí? Habíamos dicho de alguna manera que en el plan tiene que quedar claramente establecido qué hace quién. Entonces, funciones para la respuesta, cómo se activa, las responsabilidades, todo esto tiene que quedar detallado en el plan de respuesta hospitalaria. Concepto de operaciones de emergencia. Ayer dijimos que en una situación de emergencias el hospital no iba a trabajar igual que de costumbre, ¿sí? Iba a trabajar diferente. Pero hace falta que el plan sea activado, ¿sí? Habíamos dicho que no va a iniciar, no lo va a iniciar cualquier persona. Y esta manera diferente de trabajar va a determinar que la gente tenga diferentes responsabilidades y diferentes funciones. Entonces, concepto de operaciones de emergencias. El concepto de operaciones de emergencias define el funcionamiento y organización del hospital ante situaciones de emergencias en salud y desastres. Incluye responsabilidades, activación del plan de respuesta, funciones para la respuesta y organización para la respuesta. Entonces, en situaciones especiales, el hospital va a trabajar de manera especial. Responsabilidades. A nivel estratégico, el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres es la instancia responsable de la conducción estratégica de la respuesta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay dos niveles? Un nivel estratégico y un nivel táctico. ¿Se acuerdan? Estaba en el cuadro que les puse. El nivel estratégico es el comité, ¿sí?, que toma la responsabilidad de conducir la respuesta. Pero a nivel táctico, a nivel de acción, va a estar, por una parte, el sistema hospitalario de gestión de incidentes y por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia. Cada uno con sus funciones, que vamos a ver ahora. La activación del plan de respuesta. El proceso de activación del plan hospitalario de respuesta incluye notificación y verificación del evento, graduación del evento y escalamiento de la respuesta. Ayer empezamos a hablar de esto. Yo les decía, cuando leíamos la filmina, decía, pero acá falta información. Bueno, ahora lo vamos a ver, porque vamos a ver que el plan de respuesta, la activación del plan de respuesta, que tendríamos que haber visto antes, estaba más completa. Entonces, la activación, el proceso de activación del plan hospitalario de respuesta, incluye notificación y verificación del evento, ya dijimos algo, graduación del evento y escalamiento de la respuesta. Vamos a ver qué es cada uno de estos aspectos. Notificación y verificación del evento. La comunicación de un evento o un riesgo inminente puede ser notificada por llamada telefónica o radial, comunicación personal por parte de trabajadores del hospital, vecinos, víctimas o testigos. Entonces queda determinado
que quien notifica el evento puede ser cualquier persona, no solamente personal de salud, no solamente el médico de la ambulancia, ¿sí? El que se entera puede comunicar el evento. Se tienen fuentes oficiales y no oficiales que avisan de un riesgo u ocurrencia de un evento. Habíamos visto seguramente que si llama a la policía, si llama al servicio de emergencias coordinados, es una fuente oficial, pero puede ser no oficial. La información y comunicación debe ser precisa y clara. En forma ideal debe incluir tipo de evento, día y hora, lugar de ocurrencia, daños registrados, cantidad de heridos o fallecidos y nombre de la persona que recibió la información. Todo esto es lo que estuvimos hablando ayer. La mayor cantidad posible al momento de notificar el evento. Tal vez esto la gente común y corriente de la calle no lo va a saber, pero nosotros como personal de salud, que podemos ser quienes recibimos la información del evento, tenemos que juntar toda esta información lo más completa posible, como vimos ayer. Entonces, en la notificación y verificación del evento, ¿quién informa? O una autoridad local, o el personal de salud, o un testigo, o la víctima, o las redes sociales, o los medios de comunicación. Cualquiera puede informar. ¿Qué va a informar? El lugar, lo más exacto posible, la hora, el tipo de evento, los daños estimados, heridos, fallecidos, desplazados, nombre y teléfono de quien informa, porque hay que verificar este evento, nombre del que recibe la información y cualquier dato que consideremos relevante. ¿A quién se notifica? Al jefe de guardia o al jefe designado, al jefe de emergencias o al director del hospital. Luego de recibir la llamada, tenemos que llamarle a quien en ese momento haga las funciones de director del hospital, ¿no es cierto? Sabemos que si estamos en un hospital y está presente el director del hospital, bueno, va a ser él al que hay que notificar. Si no está el director del hospital y está el jefe de la guardia, en ese momento toma la función de director del hospital, y si no estuviera tampoco, sería el jefe del día designado. Gradación o clasificación del evento. Una vez que tenemos la información, analizamos la situación para determinar si el riesgo o ocurrencia de un evento natural o provocado por el hombre requiere o no activar el plan hospitalario de respuesta, basado en los siguientes criterios. ¿La demanda va a superar la capacidad habitual de atención de los servicios críticos? Dijimos ayer que si chocan dos autos y tengo 6 heridos graves, tal vez yo lo puedo manejar. Yo, suponiendo que soy el hospital central, lo puedo manejar. ¿Voy a activar un plan hospitalario de respuesta ante situaciones? No, no lo voy a activar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la demanda no supera la capacidad habitual de los servicios. Ahora, si esos 6 heridos van a un pequeño centro de salud que está en el medio de la valle, seguramente lo voy a activar porque supera ampliamente la capacidad de ese centro de salud. Por una parte, con respecto a la capacidad de atención. Por otra parte, ¿se comprometió la seguridad de la edificación? ¿Sí? ¿Hace falta que yo lo active porque está comprometida la seguridad? ¿Y hace falta que yo lo active porque el evento afectó la operación de los servicios críticos? Por ejemplo, no hay luz y no hay grupos electrógenos. Entonces sería un motivo para que yo active la respuesta. Entonces, del análisis de toda esta información, voy a decir que la respuesta, voy a gradar la clasificación del evento. Lo voy a clasificar como nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En el nivel 1, el evento es localizado y con efectos leves en los servicios críticos de hospitales y que es controlado en forma local. Nivel 2, el evento tiene efectos moderados en los servicios críticos, no supera la capacidad habitual de respuesta y que es controlado con los recursos disponibles en las áreas afectadas. Pero un nivel 3 es un evento con efectos severos en los servicios críticos y que supera la capacidad habitual de respuesta y que requiere la utilización extensiva de los recursos hospitalarios. Por lo tanto, hace falta activar el plan hospitalario. Bueno, no puedo escuchar el audio, me dice un compañero. Tal vez puede ser por el internet. Entonces, vamos
a darle una graduación y clasificar ese evento como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el caso de clasificarlo como nivel 3, hay que activar el plan hospitalario de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego del análisis de la información que vimos anteriormente, principalmente basados en que se supera la capacidad de respuesta, vamos a determinar que se active el plan hospitalario de respuesta. Y este plan hospitalario al que vamos a activar, podemos decir, estos niveles pueden aumentar o pueden subir. Y ya vamos a ver cómo. Escalamiento de la respuesta. Es el involucramiento de mayores recursos del hospital para responder ante el evento. Por lo general, el proceso se inicia con el primer nivel, pasando luego a los otros niveles de la graduación o clasificación. Yo puedo decir que sí, puedo manejar las víctimas y después no sé si voy a manejar las víctimas y después no. Definitivamente no puedo manejar las víctimas, entonces este evento pasó de nivel 1 a nivel 2 y después a nivel 3 con la necesidad de activación del plan hospitalario. Entonces, el escalamiento de la respuesta tiene que ver con esto. Es el involucramiento de mayores recursos del hospital para responder ante el evento. Por lo general, el proceso se inicia con el primer nivel, pasando luego a los otros niveles de la graduación o clasificación. También puede darse el descalamiento de la respuesta, es decir, pasar de un nivel menor al previamente establecido o cerrar la respuesta al evento. Puedo decir, bueno, activo el plan hospitalario y rápidamente lo resolví, dejaron de llegar víctimas, se solucionaron todos los aspectos, entonces ya lo paso a nivel 2, donde algunos, ¿no es cierto?, servicios quedaron saturados, pero no todos, o lo puedo bajar al nivel 1, donde ya todo vuelve a la normalidad y no me saturó ningún servicio. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver la graduación? Con la posibilidad de activar o no el plan hospitalario. Pero esta graduación o clasificación no es estática. Con el correr de las horas o con el correr de las víctimas puede subir o puede bajar. Lo que tiene que ver con escalamiento, ¿no es cierto? O descalamiento. Escalamiento y descalamiento. Documentación de la activación. Dijimos que es un procedimiento escrito que documenta el proceso de activación, que incluye responsables, considerando fuera de horas de trabajo y durante los fines de semana y días feriados. ¿Se acuerdan que les dije quién podía iniciar o activar un plan? En principio, el director del hospital, si no, el jefe de la guardia, si no, el jefe de día, ¿sí? Entonces, responsables, considerando fuera de horas de trabajo durante los fines de semana y días feriados. En todo momento tiene que haber un responsable. Si el director del hospital está de lunes a viernes de 8 a 12 y el evento ocurre en ese horario, bueno, será él el responsable, pero fuera de esos horarios siempre tiene que haber un responsable. Criterios para la graduación y escalamiento, que los vimos recién, cuáles eran los criterios, y tipos de señales para la activación y desactivación del plan. Con respecto a las señales para activar o desactivar un plan, que puede ser llamada telefónica o decirlo personalmente, pero también están incluidas las señales sonoras, ¿sí? Por ejemplo, una sirena. Y en el caso de no contar con una sirena o un sistema de parlantes en la institución, se pueden usar silbatos. Nosotros cuando hicimos el simulacro de evacuación, utilizamos silbatos, porque las señales, que pueden ser diferentes tipos de señales, lo ideal sería una sirena, pero si no hay sirena, puede usarse un silbato. Ejemplos de códigos para incidentes, esto es a modo de ejemplo nada más. Código negro, corte del servicio de agua, energía u otro servicio. Código marrón, falla del sistema de gases. Código rojo, fuego. Código naranja, escape de materiales peligrosos. Código amarillo, amenaza de bomba. Código verde, clima severo. Código rosa, secuestro de niños. Habíamos dicho que dentro de la planificación tenían que haber códigos. Así como la policía utiliza el código Q, nosotros también tenemos que utilizar códigos. ¿Y por qué lo hacíamos?
principalmente? Para que hablemos todos en un mismo idioma. Para que hablemos todos un mismo idioma, y ayer una compañera dijo algo muy importante, para no crear pánico. Exactamente. Que si yo salgo gritando que hay amenaza de bomba, imagínense el pánico. En cambio, si salgo diciendo código amarillo, todos sabemos que es una amenaza de bomba, todos los que estemos involucrados, los que lo tenemos que saber. Y no creamos pánico. Bien, ¿qué es esto? Voy a ver si puedo. Esta filmina no recuerdo qué era y no sé si era importante. No sé por qué no sé. Bueno, funciones para la respuesta. ¿Recuerdan que el sistema de comandos de incidentes? ¿Recuerdan el comando de incidentes? ¿Sí? ¿A través de qué actúa? A través de las funciones para la respuesta. ¿Cuáles eran las funciones? En la filmina anterior ahí me acordé, salía una lista de cuáles eran las funciones para la respuesta. Función mando, función planificación, función administrativa, función operación. ¿Sí? El sistema de comando de incidentes trabaja a través de las funciones. Esto es decir, ¿qué tiene que hacer cada uno de los actores? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces ahora vamos a analizar cada una de estas funciones para la respuesta. ¿Sí? La función mando, ¿qué actividades realiza? Coordina las actividades del staff de comando y secciones. Establece cuál es el puesto de comando, evalúa la situación, aprueba el plan de acción del incidente y aprueba las solicitudes de recursos adicionales. ¿Quién es la función mando? Si tuviéramos que decir, por ponerle un nombre y apellido. El director. O, y si no fuera el director, ¿quién sería? El jefe nuclear. Hija, es rasco la que me compraste. ¿Sabías a Saumerio? A Soledad. Soledad. Está bien. Quien sea el director del hospital en ese momento, está bien. Y si lo ampliamos un poco, ¿quién sería? Pollo con papa y ensalada. Es el comité, ¿no es cierto? El comité encabezado por el director. Estando el director, claramente va a ser el director. Pero si no, es el comité que tiene la función mando. Coordina las actividades del staff de comando y las secciones, establece el puesto de comando, evalúa la situación, aprueba el plan de acción del incidente y aprueba las solicitudes de recursos adicionales. ¿Cómo hago para que me vea yo? La función planificación. Elaboración del plan de acción del incidente, revisión de las necesidades para la respuesta, recolección, análisis y difusión de información, planificación de la desmovilización de los recursos y otras. Esto sí es específicamente funciones del comité, ¿sí? Función operaciones. ¿Cuáles son las actividades que realizan? Atiende víctimas. Fíjense que en operaciones no es solamente atención de víctimas, es mucho más amplio. Atención de víctimas, atención psicosocial. Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto, chicos? Bueno. Soledad tiene el micrófono abierto. Soledad. Yo lo tengo, perdón. No, está bien, no hay problema. Ya lo. Espere. A ver. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, entonces la tercera función era la función operaciones.
Y decíamos que la función operaciones no es solamente la atención a las víctimas, sino que es mucho más amplio. Atención de víctimas, atención psicosocial, vigilancia y prevención y control de enfermedades, gestión de los registros clínicos, manejo de cadáveres, evaluación de daños y control de incidentes, evacuación de la edificación, continuidad operativa y otras. Todo esto es función operativa. Pero las funciones eran más. Función logística, provisión de instalaciones, servicios, insumos y materiales, provisión de alimentos y facilidades para el descanso para el personal, apoyo a la capacidad de expansión con base en los recursos existentes, dotación del equipo de comunicaciones, suministros, transporte y otros recursos. Si le tuviéramos que poner un nombre a esto, ¿quiénes son los que lo hacen? Instalaciones, servicios, insumos, materiales, facilidades, expansión en base a los recursos, comunicaciones, suministros. Esto lo puede hacer desde la gente de mantenimiento, la gente de bioingeniería, la gente de informática, todo lo que son los sistemas de apoyo, ¿no es cierto? Por eso es logística. Si hubiera transporte, todo eso. Función administración y finanzas, habíamos dicho que es importante porque una mayor cantidad de trabajo implica mayor cantidad de recursos. Realización de procesos de emergencia para las adquisiciones de bienes y contrataciones de personal y servicios, control de personal y de los equipos, registro y reporte de los costos asociados con el incidente. Todo lo que tiene que ver con dinero. Función administración y finanzas. Función seguridad, evaluación de la situación de la seguridad interna y externa del hospital, implementación de medidas para la seguridad de las instalaciones, bienes y personal, detección de situaciones de inseguridad para adoptar las medidas necesarias. Habíamos dicho seguridad, determinar cuáles son las vías por dónde se moviliza la gente, ¿no es cierto? Las vías de acceso, por dónde se pasa, por dónde no se pasa. Además de la seguridad de los bienes. Función información pública, también habíamos hablado, relacionamiento con los medios de comunicación, divulgación de información a la comunidad a través de los medios de comunicación, entrega de información a los familiares de los afectados por el incidente, elaboración de comunicados de prensa. La importancia, habíamos establecido, de que sea una sola persona en lo posible la que informa, con información corroborada, justamente, y no alentar el pánico. Función enlace, que tiene que ver con la coordinación con otros hospitales y otros establecimientos. Contacto y coordinación permanente con el organismo local de protección civil y de primera respuesta. Entonces, otros establecimientos de salud y otros organismos que no son de salud, pero que también están relacionados. Por ejemplo, habíamos hablado de los bomberos, defensa civil, y ustedes habían agregado a los preventores. Perfecto. Entonces, ¿cómo organizamos la respuesta? Debe existir un sistema hospitalario de gestión de incidentes donde se establezcan las funciones, así como las líneas de mando y de coordinación que el hospital adoptará funcionalmente para el cumplimiento de sus objetivos frente a las emergencias en salud y desastres. El sistema debe reflejarse en una estructura para la gestión de los incidentes que asegure la coordinación interna y con los organismos externos. ¿Cómo nos vamos a organizar para dar esa respuesta? A través del sistema de comando de incidentes para los hospitales. ¿Sí? Función mando, comando, función seguridad, función información, función enlace. Toda esta estructura es para dar respuesta a las situaciones de emergencias y desastres. Que acá es donde empezamos ayer. ¿Sí? Vimos esto mismo, pero de atrás para adelante. Acá es donde empezamos ayer. Plan hospitalario de respuesta, lo vamos a ver rápidamente. Instrumento donde se establecen objetivos, la organización, las acciones, las responsabilidades frente a situaciones de emergencia o desastre a fin de controlar sus efectos y atender daños a la salud que se puedan presentar. Que incluía todo lo que vimos. Comunicación, logística, gestión de incidentes. Antes están los planes de reducción de riesgo. Durante está el plan de respuesta del que estamos hablando y después están los planes de recuperación.
Y más específicamente, dentro del plan de respuesta, están los planes de contingencia, que son subplanes específicos para afrontar una emergencia, ¿no es cierto? Una emergencia específica. ¿Qué tipo de plan de contingencia podemos tener? Plan de contingencia ante un incendio. Plan de contingencia ante víctimas múltiples. Plan de contingencia cuando tenemos que evacuar el hospital por algún motivo. Bueno, son todos subplanes específicos. ¿Estamos? Para dar respuesta. Porque si fuera después de la respuesta, estamos hablando de planes de recuperación. De nuevo, volvimos a los escenarios de emergencia, la matriz resumen, recursos para la respuesta, operaciones de emergencia, todo esto que acabamos de ver ahora. Hasta que llegamos al sistema de comandos de incidentes para hospitales, que es la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento o incidente. Funciones, mando, función planificación, función lo que acabamos de ver. Esto era un resumen, ¿verdad? Ahora, coordinaciones era lo otro que hablamos, que el hospital tiene que estar coordinado tanto con los establecimientos que integran la red de salud como las otras organizaciones que no integran la red de salud, pero que son importantes. La red de asistencia sanitaria y interinstitucional. Todo esto lo vimos ahí. Documentos operativos, en la cima los planes y después específicamente de lo más grande a lo más específico hasta llegar a las tarjetas de instrucciones, que esto no lo vimos ayer, pero que vamos a ir hacia ahí. Entonces dijimos que eran los protocolos, que eran los procedimientos, todo esto lo vimos ayer. Y dentro de los procedimientos, del comando de operaciones, todo esto lo vimos. ¿Sí? Llegamos hasta acá, movilización y contratación del personal. Es el último de los procedimientos que vimos, la función administración y finanzas. Y las tarjetas de instrucciones, que no lo vimos ayer, que más específicamente que los protocolos, más específicamente que los planes, ¿no es cierto?, ¿qué están? Las tarjetas de instrucciones, donde están las instrucciones específicas para asignar responsabilidades al personal del hospital y externo que es movilizado para la respuesta. El personal debe contar con su tarjeta de instrucciones o de acción. Por ejemplo, en el caso de evacuación, un gerente, ¿qué funciones va a tener? Y se detalla: dar la orden de alerta, dar la orden de alarma, definir quién se encarga de las declaraciones a la prensa, se dirige al punto de encuentro, da la orden de retorno a la normalidad, porque dijimos que el director, en este caso el gerente, ¿no es cierto?, determinaba cuándo comienza y cuándo termina la situación especial, y retorna la tarjeta a su sitio al terminar el evento. Diferente va a ser la tarjeta de un auxiliar en enfermería, que evacúa pacientes de las habitaciones tanto a tanto, se dirige al punto de encuentro y luego, finalizado el evento, retorna la tarjeta a su sitio. Entonces, cuando hablábamos acá de la estructura documental, desde lo más amplio, que es un plan hospitalario de respuesta, hasta lo más específico, que son los planes de contingencia, que se operativizan a través de procedimientos y protocolos, y para cada persona directamente va a haber una tarjeta de instrucciones. Vamos de nuevo por acá. Bueno, y finalmente, como tarjeta para el jefe de emergencia, acondicionar las áreas críticas para atender a la demanda masiva, despejar el patio de ambulancias, preparar transportes, movilizar camillas, los enfermeros veo que somos los que más trabajo tenemos, concentrar el equipo de emergencias, restringir el acceso de personal no involucrado, suspender las actividades electivas, incluyendo intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos no iniciados, dotar a emergencias de kit de suministros médicos en número y composición apropiado, establecer comunicación con centros de salud vecinos, foco de siniestro y puntos de referencia de víctimas, actualizar el censo de cama, camillas y ambientes disponibles y acondicionar
la ampliación asistencial. Entonces esta tarjeta nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo termina la situación de desastres? Con la gestión de los cadáveres. Dentro del plan de respuesta tiene que estar incluida la gestión de los cadáveres, porque si hay múltiples víctimas, van a haber múltiples cadáveres. Hemos hablado un poco de cómo vamos a ampliar nuestra capacidad operativa para atender a más personas, para tratar de salvar a más personas, pero muchas de esas personas o van a llegar muertas o se van a morir en el medio de la atención, ¿cierto? Entonces la gestión de los cadáveres no tiene que quedar librada al azar. La gestión de los cadáveres se refiere a todas las acciones necesarias para recuperar los cuerpos de manera segura, identificar a los fallecidos, reservar su dignidad, informar a las familias, disponer los restos de forma adecuada, registrar e informar oficialmente los fallecimientos. Primero, como todo, empieza con una planificación y coordinación. Los objetivos son promover el liderazgo y la coordinación eficaces entre las agencias para planificar y dar la respuesta, asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera eficaz y eficiente para la gestión de cadáveres. ¿Qué hacer y qué evitar? Hay que incluir a la gestión de los cadáveres en todos los planes de respuesta en caso de desastre. Hay que planificar con anticipación los casos de desastres en que los equipos de respuesta precisarán manipular cadáveres. Comprender que una buena respuesta inicial permite y sin duda aumenta el número de identificaciones, es decir, que la identificación de cadáveres debe ser desde el minuto 0. No ignorar el tema de los muertos en la planificación en caso de desastres y no ignorar las necesidades de los familiares de los muertos. Entonces tenemos muchos aspectos que vamos a coordinar acá. Por una parte, la parte legal. Es fundamental que los muertos sean identificados de ser posible por cuestiones legales. Además, el respeto al muerto y el respeto a la familia luego al momento de decirle que ha perdido a un familiar. Salud y seguridad, incluidos los riesgos de enfermedades infecciosas de los cadáveres. Objetivo: propiciar la manipulación segura de los cadáveres, mejorar el conocimiento acerca de que existe un riesgo muy bajo para los equipos de respuesta y para el público en general de contraer enfermedades infecciosas transmitidas por cadáveres. En situaciones de víctimas múltiples, vamos a dejar de lado el tema del COVID, porque en este caso claramente teníamos riesgos los que manipulábamos cadáveres. Pero imaginemos que en el caso de un deslizamiento de tierra o una inundación, estos cadáveres no van a ser foco no van a crear epidemias en general. Porque habíamos dicho que lo primero que uno piensa es, bueno, hay muchos muertos, van a haber muchas infecciones, y no funciona así. ¿Qué hacer y qué evitar? Esperar la habilitación de seguridad del lugar antes de proceder a las tareas de búsqueda y recuperación de los cadáveres. En este momento estamos hablando del campo, ¿no es cierto? Asegurarse de que los equipos de respuesta conozcan los riesgos de ingresar a ambientes potencialmente peligrosos. Supongamos que hay múltiples víctimas por un derrame de algún químico. Sabemos que lo primero es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, los equipos de respuesta deben conocer los riesgos antes de ingresar. Tratar a los cadáveres con cuidado y respeto. Comprender que en los casos de muerte por desastres naturales, como un terremoto, inundaciones o tifones, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es extremadamente bajo, en especial con las precauciones básicas descritas anteriormente, principalmente porque las personas eran en general personas sanas que se acaban de morir. Entonces, no está aumentado el riesgo de transmisión de enfermedades. Informar a las personas que los cuerpos de las personas que murieron por causa de desastres naturales generalmente no causan epidemias, salvo que hayan muerto debido a una enfermedad altamente infecciosa, como hablábamos recién en el caso de COVID. Prestar apoyo necesario a los trabajadores que ayuden en la gestión de los cadáveres. No permitir que miembros sin formación de los equipos de respuesta manipulen los cuerpos de personas que murieron por causa de enfermedades altamente infecciosas. No permitir que miembros sin formación de los equipos de respuesta manipulen cadáveres en zonas donde
las enfermedades altamente infecciosas son endémicas, y no permitir que los equipos de respuesta manipulen cadáveres en situaciones de desastre donde haya riesgos químicos o radioactivos. Tener todos los cuidados antes de manipular a los cadáveres. Y estábamos diciendo que hay que tener mucho cuidado, por una parte, por respeto al muerto y a la familia, y por otra parte, por los temas legales, donde hay que preservar todo lo que el cadáver tenga, porque es lo que va a permitir luego identificarlo. Asignación de un código único a los cadáveres, justamente con respecto a la identificación. Explicar cómo asignar un código único a los cadáveres, qué hacer y qué evitar. Asignar un código único a cada cadáver cuanto antes. Sujetarlo al cuerpo o un segmento corporal y a su recipiente. Asegurarse de que el código único esté incluido y sea legible en todas las fotografías y en todos los datos registrados sobre el cuerpo. No utilizar solo un simple número para el código único, ya que podría duplicarse y generar confusión. Por lo tanto, el código debe ser una combinación de letras y números. Fotografías y registros de datos de los cadáveres. Objetivos: explicar que los cadáveres deben ser documentados con fotografías y con la recopilación y el registro de datos simples. Describir cómo recopilar y registrar las fotografías y los datos requeridos. ¿Qué hacer y qué evitar? Utilizar el formulario de identificación de cadáveres, completarlo con letra legible, seguir las directrices sobre las fotografías, que generalmente no las vamos a sacar nosotros, pero como equipo de salud podemos llegar a estar involucrados alguna vez en una situación como esta. No quitar ninguna ropa, pertenencia personal u otro objeto de los cadáveres, excepto para examinar, registrar y fotografiar, puesto que son pistas valiosas que pueden ayudar a la identificación posterior. Esto es lo que les decía recién. Recuperación de los cadáveres. Describir la estrategia para la recuperación de los cadáveres. ¿Qué hacer y qué evitar? Comprender que la recuperación adecuada de los cadáveres ayudará a proteger su dignidad y contribuir a su identificación. Comprender que la recuperación adecuada de los cadáveres incluye asignar códigos únicos, tomar fotografías y completar el formulario del que hablábamos recién. Proteger la información recopilada para evitar pérdidas y no interrumpir ni impedir las operaciones destinadas a salvar o a ayudar a los sobrevivientes. Claramente, la ayuda a los sobrevivientes va a estar por encima o anterior a la recuperación de cadáveres. Almacenamiento temporal de los cadáveres. Esto nosotros acá no lo hemos visto mucho, pero en otros lugares se ha visto. Describir el propósito y las opciones posibles para el almacenamiento temporal de los cadáveres. Almacenar los cuerpos de manera digna. Utilizar opciones de almacenamiento temporal si fuera necesario para proteger los cadáveres y facilitar la identificación posterior. Estas opciones pueden ser, en algunos casos, la contratación de cámaras frigoríficas o de los famosos, lo más fácil es traer un camión térmico y alojar a las víctimas ahí. No utilizar hielo porque quema. Profe, ¿Sí? ¿te puedo hacer una acotación o algo? Nosotros, como fue lo del turbús, Sí. utilizaron una habitación, Sí. como una habitación en ese momento, hacía poquito que se había inaugurado la UDI de nosotros, que tenía refrigeración, que ahora es un consultorio eso, y ahí almacenaron todos los cadáveres, porque nuestro depósito es para 2 nada más. Y en la época de Turbus, en esa misma habitación, que era 3x3 o 4x4, pusieron los 18 cadáveres. Fue terrible esa parte. Fue terrible. Creo Qué importante adaptarse a los recursos que tenemos y no olvidarse justamente esto, que los cadáveres son parte del rescate, ¿no es cierto? Sí, fue muy, muy impactante. Creo que lo que más nos afectó en esa época fue cuando trajeron los cadáveres al hospital. No tanto el trabajar con los pacientes, sino el tema de cadáveres cuando los bajaron y los trajeron. Eso fue
muy choqueante para todos y después ver lamentablemente todo apilado en un mismo lugar, fue muy, muy feo esa parte. Por eso está muy bueno lo que estás hablando de la conservación y todo eso de cadáveres. Sí, uno por ahí piensa que es nada más que clasificar, llevar al hospital, salvarles la vida y ahí se terminó, pero al momento de ser realistas no es así. Todavía no estamos hablando de múltiples víctimas, es decir, estamos hablando de desastres que van a tener como consecuencia múltiples víctimas, pero también van a tener como consecuencia múltiples muertos. Y lamentablemente hay que tocar el tema. Como decías vos, cualquier persona que ha entrado a una cámara frigorífica de los hospitales sabe que no es como las películas. No es una mesada de aluminio que la sacan de la pared y están... No, los muertos están apilados. En cualquier hospital los muertos están apilados uno arriba del otro, muertos que muchas veces no son reclamados y pasa mucho tiempo antes de que la justicia determine qué hacer con ellos. Y justamente nosotros, de alguna manera, como parte del equipo de salud, somos responsables de esa conservación. Y sin olvidar, que es lo más importante, el tema de la dignidad de la persona aún muerta. Lamentablemente, muchas veces vamos a tener que por necesidad apilar los muertos uno arriba del otro, pero con el objetivo de tratar de conservarlos y, bueno, y no olvidarnos de la dignidad de la persona. Sí, es verdad eso, profe. Bueno, esta otra filmina habla de que cuando no hay posibilidad de que se identifiquen a los pacientes, se pueden enterrar, pero nuevamente la zona debe estar perfectamente delimitada, ¿no es cierto?, para que, si es necesario después de desenterrarlos, sea posible identificarlos. Apoyo a los familiares y allegados. El objetivo, informar a los equipos de respuesta acerca de la importancia de apoyar a las personas en duelo, asegurar que las personas en duelo sean tenidas en cuenta y respetadas durante todo el proceso. ¿Qué hacer y qué evitar? Incluya cuanto antes a los familiares en las decisiones que los afectan y no generar falsas esperanzas o expectativas en los familiares o allegados. Muchas veces uno, evitando dar una mala noticia, da falsas esperanzas y por ahí lo mejor que uno puede hacer es tal vez o solo con la cara o con dos palabras, que me parece que no está bien, por ejemplo, de una persona que ya se murió o que se va a morir o que evidentemente... Entonces no dar falsas esperanzas. Recopilación y gestión de la información sobre personas desaparecidas, incluidas las personas presuntamente muertas. El objetivo es informar a los equipos de respuesta que la identificación posterior de los cadáveres requiere elaborar un listado de personas desaparecidas e informar sobre las personas desaparecidas. Asegurarse de que la información sobre las personas desaparecidas sea recopilada, registrada y puesta a disposición eficazmente, de modo que los cadáveres puedan ser identificados. La referencia a las personas desaparecidas incluye a las personas que se presumen fallecidas. ¿Qué hacer y qué evitar? Utilizar el formulario de información sobre personas desaparecidas, luego de comunicarse con el centro de información y completar el formulario de la manera más legible y precisa posible. No compartir ninguna información sobre personas desaparecidas con personas no autorizadas. Comunicación con los familiares y los medios de comunicación. ¿Qué hacer y qué evitar a fin de proteger la dignidad de las víctimas y contribuir a un proceso exitoso de recuperación e identificación de cadáveres? Prepararse para la comunicación con los familiares y los medios de comunicación. Mantener una comunicación proactiva con familiares y medios de comunicación. Considere recurrir a los medios de comunicación a través de los canales oficiales de manera estratégica y ventajosa para la operación, es decir, que si hace falta y necesitamos ayuda de los medios de comunicación, no dudemos en hacerlo, y no compartir la información privada con los medios de comunicación. Por ahí podemos decir número de víctimas, pero no identificarlas. Y ahora vamos a responder las preguntas sobre qué pasa cuando hay múltiples cadáveres. ¿Los cadáveres causan epidemias? Ya dijimos que no. Los cadáveres de personas muertas en desastres naturales por lo general no causan epidemias. Esto es así porque las víctimas de los desastres por lo general
mueren debido a lesiones, ahogamiento o incendio, pero habitualmente no albergan organismos que causen enfermedades. Como les decía, es gente que estaba sana antes del evento. Como excepción, cuando los muertos fueron causados por enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son los riesgos para la salud pública? Salvo que las muertes hayan sido causadas por enfermedades altamente infecciosas, no está aumentado el riesgo para la salud pública. ¿Pueden los cadáveres contaminar el agua? Sí, pueden. Al igual que las personas con vida, a menudo los cadáveres pierden heces que pueden contaminar ríos u otras fuentes de aprovisionamiento de agua, causando riesgos de enfermedades diarreicas que pueden prevenirse con un tratamiento adecuado del agua. ¿Es útil rociar los cadáveres con desinfectantes o cal viva? La cal no acelera la descomposición y como los cadáveres generalmente no presentan un riesgo de infección para la población, no se necesitan desinfectantes. Los funcionarios locales y los periodistas afirman que hay riesgos de enfermedades por los cadáveres para la población. ¿Es correcto? Dijimos que no. ¿Existe algún riesgo para quienes manipulan cadáveres? Los riesgos habituales que todos conocemos. ¿Deben usar máscaras los trabajadores? El olor de los cuerpos en descomposición es desagradable, pero en sí mismo no representa un riesgo para la salud en áreas bien ventiladas. Y en tales lugares no se requiere el uso de máscaras por razones de salud. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser necesario el uso de máscaras especiales por cuestiones de salud y seguridad, incluso ante la presencia de gases tóxicos, humo o partículas. ¿Cuán urgente es la recolección de los cadáveres? La recolección de los cadáveres no es la tarea más urgente después de un desastre causado por fenómenos naturales. La prioridad, claramente, es rescatar y cuidar a los sobrevivientes. Sin embargo, los cuerpos deben ser recolectados y fotografiados lo antes posible. La información básica sobre los cuerpos debe ser recolectada y registrada con los códigos que habíamos hablado. ¿Deben usarse fosas comunes para disponer rápidamente de los cadáveres? No se justifica la sepultura en masa realizada rápidamente por motivos de salud pública. Apresurarse para la disposición final de los cuerpos antes de haber tomado fotografías, obtenido la información necesaria o registrado su localización exacta traumatiza a los familiares y a las comunidades. Imagínense que hay que ir a desenterrar a los cadáveres, es una locura. Si se siguen estos simples pasos para identificar el mayor número posible de cuerpos, podrán evitarse serias consecuencias sociales y jurídicas para los familiares. En circunstancias excepcionales, el uso de fosas comunes como una forma de almacenamiento localizable, temporal y de protección de los cadáveres es aceptable si se realiza de la manera correcta. Soy un profesional de la salud, ¿cómo puedo ayudar? Los sobrevivientes lo necesitan más que los muertos. Cualquier ayuda profesional para combatir el mito de las epidemias causadas por los cadáveres será bienvenido. Hable sobre este tema con sus colegas y con representantes de los medios de comunicación y haga referencia a la guía práctica sobre gestión de cadáveres en situación de desastres. Es decir, nosotros como personal de salud podemos llegar a estar involucrados en la tarea de recuperación de víctimas, siempre y cuando primero haya quedado resuelto el tema de ayudar a los vivos. Muchas gracias. Con esto terminamos la presentación de hoy y este tema que es muy lindo, este tema es muy interesante, porque la parte de gestión muchas veces nosotros no se nos pasa por la cabeza. Pues, perdón, voy a dejar de presentar. Ahí está. La parte de gestión, decía, la parte de gestión de riesgos, analizar las situaciones, analizar todo lo que tenemos por ahí, no le damos la importancia que tiene. Yo entiendo que uno por ahí es enfermero operativo y está trabajando en otra cosa. Pero si nos estamos capacitando, en este caso en emergentología, y pensamos tener un postítulo en emergentología, tenemos que empezar desde el principio. La gestión del riesgo, la preparación para incidentes con víctimas múltiples y todo este trabajo que se hace previo a que ocurra un evento es importantísimo. Tenemos que ver y saber cómo se hace, ¿sí? ¿Qué les ha parecido esta primera parte del cursado?
Excelente. Muy linda, profe, súper interesante y es muy clara su manera de dar las clases. Buenísimo. Como les decía, todo esto decanta en un documento. Los documentos que nos dicen qué hacer, quién lo tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Consulta, dice Facundo. ¿No tenés micrófono, Facundo? Te escucho. Bueno, todos estos documentos que nos dicen qué hacer, cuándo, quién lo tiene que hacer, nos traen tranquilidad y tenemos que pensarlo con anterioridad. El día que ocurre algo, no vamos a salir corriendo, corriendo y tratar de solucionar las cosas si no hemos planificado antes, porque no vamos a poder solucionar nada. O sea, va a ser todo un desastre y vamos a colaborar al desastre en lugar de solucionarlo. Entonces, planificamos con anterioridad, planificamos antes del desastre. Cuando llegue el evento, vamos a estar preparados. Como dijimos, importantísima la realización de simulacros. Y que el simulacro nos da toda esta información que nos va a permitir reelaborar el plan, modificarlo y mejorarlo si alguna cosa no salió como pensábamos. ¿Sí? Dar participación a gente que sabe más que nosotros. Yo, ustedes, somos enfermeros, hay gente de defensa civil, de bomberos, que tienen especialidades en esto y nos van a brindar mucha información y gran ayuda en un montón de temas. Yo ahora les voy a compartir, ahora no, después cuando terminemos acá, les voy a compartir varios documentos para que ustedes los vayan leyendo y la semana que viene no tenemos clase, la otra, vamos a ver cómo toda esta información decanta en un par de documentos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una anécdota, profe. Ya sí me falta. Nosotros, cuando volvemos al Turbus, que en realidad fue algo que marcó muchísimo el antes y el después en nuestro hospital, ¿no? Claro que sí. 6 meses antes, había un director que nos hizo hacer un simulacro con víctimas múltiples. Habíamos hecho con vuelco de un colectivo, participó ejército. Por ejemplo, en esa época yo era enfermera de guardia y me tocó hacer la parte de triage. Ajá. Mientras lo iban trayendo al hospital y bueno, toda la historia del simulacro. Y en el momento de Turbus, como que volvimos a hacer, no lo mismo, pero estábamos como más organizados. Así que yo creo que es muy importante los hospitales que somos desde lejos o que tienen las características así como el mío, en la parte de simulacros antes. Sí. Por ejemplo, nosotros hicimos con víctimas múltiples, pero por ejemplo, cuando fue lo de los aludes no teníamos ni idea y salió terminando, no había víctimas, por ejemplo, pero terminaron saturando el hospital y una parte los derivaron a ejército, que tendría que haber sido así, directamente haberlo derivado a ejército, que tenían cama y todo lo demás y no saturando el hospital. O sea, la gente se quedó aislada ahí con el frío, sí. Sí, lo que rescato de esto es que en lo prehospitalario es muy importante la capacitación en simulacros. Totalmente, sí. Y la colaboración, por ejemplo, de nosotros tenemos mucha colaboración con Ejército y Gendarmería. Ahora se ha incorporado el GUM, Policía acá en Uspallata es muy reducida, pero también tiene su incumbencia. Y tenemos un chofer que es bombero, que es de un bombero de Godicruz, que también ayuda un montón en la parte de contingencia. Saben un montón los bomberos. Sí, saben muchísimo.
Y justamente lo que les digo, hay muchísima teoría detrás de todo esto, ¿no es cierto? Pero lo importante es ponerse a pensar, ¿qué pasa si? Cuando uno se pone a pensar qué pasaría si, bueno, las preguntas vienen solas y las respuestas salen de la teoría. Pero lo importante es pensarlo antes, ¿sí? Que no nos encuentre desprevenidos, ¿no es cierto?, de estas situaciones. Por mi parte, chicos, los libero. Tengan buen fin de semana. Gracias. No sé si me habían hecho alguna pregunta, perdón. Consulta. Muchas gracias. Ahí me preguntaban si la especialidad se las otorga el título. No, lo que se les otorga acá como postítulo, ¿no es cierto?, es un postítulo justamente. Para solicitar la especialidad, que la da el Consejo Deontológico, la especialidad no la da este instituto, ningún instituto da la especialidad. El instituto te da el postítulo, que son las horas que vos necesitas como uno de los requisitos para obtener una especialidad. Son varios requisitos. Las horas de cursado, las horas de educación formal, es uno de los requisitos. Y lo obtienen a través de este postítulo. Después, cuando vayan al Consejo Deontológico, el Consejo Deontológico tendrá su lista de requisitos que incluye... Perdón, profe. Sí. Es las horas que piden, el trabajo. Tenemos que presentar un trabajo de investigación. Y lo que nos dijeron fue la publicación en una revista médica, que el mismo instituto tiene su revista médica, entonces también nos sirve eso. Y además... Sí. Bueno, se cortó. Entonces, como decía Miriam, al finalizar este cursado, ustedes van a realizar una publicación en una revista científica, que es otro de los requisitos que pide la especialidad, que lo que pide el Consejo Deontológico es que tengan algún trabajo publicado. Bueno, lo van a tener porque el instituto dispone de una revista para publicarles un trabajo a ustedes. Pero como les digo, eso escapa a lo que es el instituto. El instituto no otorga la especialidad la otorga el Consejo Deontológico. Ahora les subo todas las diapositivas, se las subo, más otra información para que tengan para leer. Esta semana les subo un nuevo test de la misma manera que había hecho anteriormente, un formulario de Google, lo van a encontrar en la plataforma de Classroom. Bueno, profesor. Buenas noches y gracias por todo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y anden Hasta bien. luego. Hasta luego. Chau, chau.